su PowerPoint para que se vea eso. Correcto. Ya estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook. Estamos transmitiendo desde la carrera de Historia con las jornadas del Bicentenario, que es un espacio de las actividades rumbo al Bicentenario. De hecho, la carrera de Historia ya está festejando los 200 años de Bolivia y lo hacemos a través de estas actividades que estamos organizando con profesores nuestros y profesores del extranjero, investigadores, historiadores que nos están ayudando con estas actividades. Las jornadas rumbo al Bicentenario son justamente un espacio de la carrera de historia. Agradecemos a Tras de Pantallas que nos ayuda el auxiliar de interacción social de la carrera de historia Fermasi, y también queremos saludar a nuestros docentes y estudiantes que nos siguen por las redes, especialmente los que trabajan la enseñanza de la historia y que son docentes, son gestores de textos escolares, y además a nuestros maestrantes de la carrera de historia, especialmente a los de la maestría terminal, mención en enseñanza de la historia 2021-2022. Estas cátedras del Bicentenario para esta ocasión son 4. Hemos comenzado el anterior lunes. Esta es nuestra segunda conferencia con el profesor José Chaupis Torres desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, con la exposición La enseñanza de la Guerra del Pacífico desde las emociones entre el currículo de historia y los materiales educativos. Bienvenido, profesor José Chaupis. Gracias, Stephanie, muy gentil, muy amable, gracias por la cordial invitación. En verdad me siento muy contento de poder participar de estas jornadas, especialmente con académicos de tanto nivel, y además por el sentido que le están dando a esta cátedra bicentenario en torno a un punto de inflexión importante en la historia de 3 países, Perú, Chile y Bolivia, que es la Guerra del Pacífico. Entonces, en ese sentido, agradecer a la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia por la invitación tan cordial. En esta oportunidad, entonces, voy a presentar una ponencia, ¿no?, titulada La enseñanza de la Guerra del Pacífico desde las emociones, entre el currículo de historia y los materiales educativos. Debo hacer mención, ya que la presentación va a tener como una doble estructura, ¿no? Por un lado, voy a hacer lectura de un material. Este es un trabajo que acabo de presentar y que será publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de un libro en el cual se han invitado a 4 historiadores, ¿no? 2 de Perú, 2 de Chile. Bueno, es que ahí donde viene un poco el punto de inflexión. Y eventos como esto permite a nosotros, de manera particular, académico peruano, poder tener esos puentes con los colegas de Bolivia, con los cuales los conozco ahora cada vez más. Así que en ese sentido, agradecer nuevamente esta invitación. Este trabajo parte de un proyecto de financiamiento obtenido por mi persona y mi grupo de investigación, que es el Grupo de Historia Económica Social, que hemos obtenido financiamiento en torno a un proyecto del cual yo dirijo y que gira en torno a la Guerra del Pacífico. Entonces, sin más preámbulo, voy a un poco a jugar, como les digo, con 2 estructuras. Por un lado, voy a presentar imágenes, ya que no todos conocen este tipo de trabajos en Perú, ¿no? Más que nada lo hago para conocimiento de los colegas bolivianos, chilenos que estén presentes aquí en esta disertación, y por otro lado hacer una lectura de este texto que he preparado y que será prontamente publicado y que espero prontamente compartir con todos ustedes. Así que, sin mayor preámbulo, comienzo. A ver, en primer lugar, entonces, debo indicar que el Ministerio de Educación del Perú, Minedu, ya ha realizado en este siglo XXI 3 reformas significativas con respecto al diseño curricular nacional. Son 3, 2005, 2009, 2016. Lo que ustedes ven en esta imagen es justamente el programa curricular de educación secundaria del 2016, que se encuentra vigente todavía hasta el día de hoy. A la derecha he colocado, como yo lo he descargado de la página web del Ministerio de Educación, así con todos esos nombrecitos y, 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 y sellos, etcétera, el texto
que entrega el Ministerio de Educación, ya, o manual escolar o texto escolar, a los colegios públicos. Como ustedes pueden ver, aquí se observan las asignaturas de Historia, Geografía y Economía. La editorial es una editorial internacional muy conocida por todos, llamado Santa María. Entonces, digamos que ya el diseño curricular nacional vigente es el del año 2016. En este ya se ha incorporado historia, geografía y economía a lo que vendría a ser ya el área de ciencias sociales. Lo curioso es que los textos que reparte el Estado peruano no dicen ciencias sociales, aún se mantiene con la estructura del año 2009 en el cual se colocaban las asignaturas de historia, geografía y economía. Aquí lo que me interesa resaltar es que se indica una sola competencia, que es la siguiente: la construcción de interpretaciones históricas, las cuales se encuentran divididas en las capacidades de interpretar críticamente fuentes diversas, comprender el tiempo histórico y finalmente elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Esta única competencia que establece la reforma curricular del año 2016 lo que busca es permitirle al educando que adquiera perspectiva al analizar el proceso histórico a través de las fuentes y que pueda actuar como un ciudadano informado y capaz de deliberar sobre asuntos públicos, mas no formarse como historiadores. Aquí lo que yo observo es que la pretensión de esta reforma curricular 2016 es bastante interesante, incluso positiva. La contradicción radica en relación a si los docentes tienen capacidad para desarrollar estas competencias. Yo, además de ser historiador, docente del Departamento de Historia, he enseñado por más de 10 años en la Facultad de Educación en la especialidad de Historia y Geografía, Educación Secundaria, la que forma pues a los futuros profesores de historia de el Perú. Y lo que yo he encontrado de manera particular es que siento que hay un desfase entre lo que hacemos los historiadores, ¿ya? Y lo que enseñan los educadores en el campo de la historia en los colegios. Siento de manera particular que estas competencias, si bien son muy positivas, digamos que la valla la han puesto muy alta para un profesor que no solamente tiene que enseñar historia, sino también geografía y economía. Bueno, sobre esa base entonces, este trabajo tiene como objetivo el estudiar desde el diseño curricular nacional 2016 los 3 productos que emite y reparte el Estado a las instituciones públicas. Por un lado, vamos a trabajar textos escolares, que es el que ustedes ven aquí, que es historia, geografía, economía de 4º año, donde se encuentra el tema de la Guerra del Pacífico. Complementariamente, también voy a trabajar los cuadernos de trabajo, como ustedes lo pueden ver aquí a la izquierda, también elaborado por la editorial Santa María. Y finalmente voy a trabajar también los cuadernos de fichas de fuentes históricas para 4º año secundaria, donde se encuentra el tema de la Guerra del Pacífico. Este es el único material elaborado no por una editorial extranjera, como es lo usual en el caso peruano, Norma, Santillana y Santa María, sino por el propio Ministerio de Educación. Esto lo hago con el fin de comprender la forma como ha sido presentada ya la Guerra del Pacífico a partir de un análisis de contenido. Y la pregunta sobre cómo podrían ser repensadas desde la perspectiva de los afectos. Esto vendría a ser la historia de las emociones. Creo que hacer esto es algo no nuevo, pero sí novedoso. Y especialmente para el Perú, yo diría que es las dos cosas, nuevo y novedoso. Para aquellos colegas que les interesa, yo estoy de manera particular muy involucrado con el tema de historia de las emociones. Les informo a los colegas, podemos luego intercambiar información por el chat, que se ha formado este año ya la Sociedad Iberoamericana de Historia de las Emociones y las Experiencias, cuya presidenta es Estela Rosselló de la Universidad UNAM de México, Universidad Autónoma de México, y el vicepresidente es Juan Manuel Zaragoza de la Universidad de Murcia, ¿ya? Entonces ellos forman parte, yo
de manera particular, como académico peruano, yo integro también esta asociación en siglas CIEX y coordino la parte peruana al respecto. Entonces, aquellos que les interese este enfoque que es muy potente dentro de una vertiente postestructuralista, aquí les dejo dos textos que se pueden consultar muy fácilmente por internet. Son en inglés, pero son textos últimos y muy buenos. El primero son fuentes para la historia de las emociones y el segundo es el estudio sobre las tempranas emociones modernas. Sobre esa base, entonces, no debo indicar lo siguiente. Los materiales educativos, como ustedes lo han visto, seleccionados, son los textos escolares y los cuadernos de trabajo editados por Santa María, así como los cuadernos de fichas de fuentes históricas elaborados por el Ministerio de Educación del Perú del año 2020, para ser distribuidos en los colegios públicos a los estudiantes de cuarto año de educación secundaria, ya niveles en los que se han programado los contenidos que aborda la Guerra del Pacífico. Aquí estoy colocando un par de textos más que para mí han sido muy buenos, ¿ya? El de la izquierda, que es un texto muy potente, y el de la derecha, bastante más aplicativo, ya que es un manual para docentes de educación secundaria. Ambos son descargables por internet. Entonces, a mí lo que me interesa es la incorporación del enfoque afectivo, el cual se torna imprescindible en la enseñanza de la historia cuando se abordan justamente historias difíciles, como por ejemplo la Guerra del Pacífico, marcados por intensos traumas emocionales. Un concepto que voy a decir constantemente en esta presentación es el concepto de trauma histórico. Yo creo de manera particular que la Guerra del Pacífico ha generado para el Perú este trauma histórico, ¿ya? ¿Cómo fueron, no? Justamente entabladas, y me interesa ver es un poco, ¿no? Ver la relación que hubo entre peruanos y chilenos durante la Guerra del Pacífico, ¿ya? Esto fue generadora de profundos resentimientos y desconfianzas entre nuestros países. Digamos entonces que las experiencias controversiales colectivas dificultan la empatía histórica, que es otro concepto que voy a utilizar en esta presentación, con la comprensión de estos hechos del pasado. Solamente para precisar y que esto quede de manera clara, los estudios emocionales presentan a grandes rasgos dos perspectivas explicativas diferentes, pero complementarias. Por un lado tenemos la cognitiva, de carácter más psicológico, y la construccionista, de base más antropológica. Mientras que la cognitivista destaca que las emociones son innatas biológicamente y universales, la constructivista señala que son un producto diverso construido culturalmente. Actualmente se reconoce la confluencia de ambas perspectivas, aceptándose la predisposición biológica y la energía moldeadora de la cultura, debatiéndose principalmente su interconexión. Entonces, un campo muy potente, como les vengo indicando, es los estudios emocionales. Entonces, esta presentación se estructurará en tres partes. En la primera, lo que voy a hacer yo es buscar resaltar la necesidad de incluir en el currículo escolar las competencias emocionales para la enseñanza de una historia conectada de carácter binacional. Yo iría, gracias a este tipo de eventos, demandar uno de carácter trinacional, que incluya justamente a Bolivia. Pero más allá también, y hay que ver más allá de la experiencia traumática por la derrota en la Guerra del Pacífico. Desde el campo emocional es muy diferente asumir la condición de derrotado, perdedor, como ocurrió con Perú y Bolivia, y que asumir la condición de vencedor, triunfador, como ocurrió con Chile. Las emociones son totalmente diferentes. En la segunda, estudiaremos los contenidos de los materiales de enseñanza, tomando en consideración la competencia de construcción de interpretaciones históricas, articulando lo cognitivo pedagógico con la práctica emocional docente, resaltando la necesidad de generar empatía con el pasado común peruano-chileno, y yo también diría, de nuevo, boliviano, marcado por el recelo mutuo debido a la Guerra del Pacífico. Finalmente, este es el tercer punto, como objetivo,
propondremos brevemente algunas actividades desde la problemática histórica de los afectos, articulándola con las experiencias de enseñanza en la escuela, para ampliar así los contenidos de los diseños curriculares educativos, buscando impulsar la integración y el desarrollo de una cultura de paz con Chile. Como historiador especialista en el tema de la Guerra del Pacífico, del cual vengo ya publicando hasta ahora 9 libros, de esos 9 libros, 6 han sido publicados por San Marcos y 3 en Chile. Reconozco que también soy un académico integracionista, no reconciliador. Hay que diferenciar los términos, ¿no? El primer paso pasa por la cuestión de los gestos, ¿no? El segundo paso se llega a la integración. Y el tercer paso, que es el más difícil de lograr, la reconciliación. Yo todavía no me encuentro en ese nivel. Creo que tenemos que interactuar, y agradezco nuevamente este tipo de eventos tan potentes que tienen esa mirada, no de poder acercar diferentes países bajo un tema en común. Comienzo entonces. El primer punto tiene que ver con la importancia de la enseñanza de una historia, ¿no?, en torno a la Guerra del Pacífico a través de las emociones. Aquí se puede ver, para que ustedes tengan mayor conocimiento de lo que estoy hablando, las competencias. Como ustedes pueden ver, aquí dice, este es para el caso peruano, Reforma Curricular 2016. Dice así: construye interpretaciones históricas. Aquí el estudiante sustenta una posición crítica sobre los hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Supone entonces reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y como tal, producto de un pasado, pero que a la vez participa en la construcción colectiva del futuro de la nación peruana y de la humanidad. Y tiene las siguientes capacidades: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Voy a dejar esta imagen para que ustedes lo puedan leer con calma mientras yo voy leyendo la presente exposición. Comienzo entonces. Enseñar la historia de las emociones permitirá abordar de manera diferente el pasado y la dimensión interna de los educandos, despertando cuestionamientos, revisitando temáticas en debate, ampliando perspectivas sobre diversas problemáticas. Además, hará posible que el estudiante adquiera los procedimientos propios del historiador, acercándolo a las formas actuales del quehacer historiográfico. Como le dije más temprano, esta es una de las vertientes más progresistas de las vertientes postestructuralistas, los llamados estudios emocionales. Entonces, digamos que el factor subjetivo de los afectos interactúa con el pensamiento racional cognitivo, en la medida en que los contenidos sociales tienen un significativo peso emocional, como en las construcciones identitarias, formación de las representaciones sociales, las interconexiones con la memoria, e interviene en los procesos de enseñanza-aprendizaje a la vez que condiciona el desarrollo del pensamiento crítico social e impacta en la transmisión de juicios de valor y acción social. Entonces, como ustedes pueden ver, es significativo incorporar las emociones a la enseñanza de la historia. Yo creo que sí, nos brinda nuevas perspectivas para la propia enseñanza de la historia. El abordaje de los sentimientos es útil cuando se estudian temas controversiales en las clases de historia, como ocurre con la Guerra del Pacífico. En los materiales escolares, este tema es presentado bajo una perspectiva basada en acontecimientos, con características básicamente expansionistas y nacionalistas, donde el lenguaje de las emociones prevalece en las referencias a Chile. Chile, cuando uno ve el texto escolar, es representado de forma negativa. Esta es una emoción. ¿Ya? Hay emociones positivas y emociones negativas. Chile aparece como un país agresivo, altivo, desconfiable, desafecto.
y es presentado en otros momentos básicamente en conflictos armados. El momento crucial de inflexión donde Chile aparece es en la Guerra del Pacífico, pero también aparece ya de manera diferente en las guerras de independencia, en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, en la guerra contra España. Entonces, a mí me interesa ver cómo los textos escolares se han centrado ya en la Guerra del Pacífico, la cual es vista como el único hecho importante tomado en cuenta para estudiar las relaciones entre los dos países. La cuestión es por qué. Uno, por los largos años de ocupación de la capital. Fueron 3 años de ocupación de Lima. El cautiverio de las provincias de Tacna y Arica. Fueron prácticamente 50 años de cautiverio. La destrucción material y violencia contra la población del Perú. Esto genera lo que Antoni Santisteban, siguiendo la tradición francesa, caracterizará él, de manera particular, como experiencia traumática, como cuestiones socialmente vivas, puestas en tela de juicio por la misma sociedad y que generan polémicas o disputas por el tratamiento mediático que tenga esto. También lo son para la ciencia histórica, por los debates que se producen entre los especialistas y que llega incluso al conocimiento escolar, donde se cuestionan los contenidos curriculares y materiales educativos con quienes se discute. La cuestión es profundizar en este aspecto. Aquí, por ejemplo, ahora vamos a ver, un poco para ir ampliando nuestra mirada informativa, este documento viene a ser el material correspondiente ya a justamente ya los cuadernos de fichas de fuentes históricas. Este es el tema número 5 para cuarto año de secundaria. Lo voy a dejar para que ustedes lo puedan leer con calma y paciencia, titulado Convivencia entre peruanas y chilenos durante la Guerra del Pacífico. Entonces voy a seguir un poco avanzando para que ustedes puedan leer esta parte y ver las actividades que se desarrollan en este documento. Repito, documento que es ya los cuadernos de fichas de fuentes históricas. Muy bien. Entonces, como les vengo indicando, las referencias como víctima de un pasado traumático, no resuelto, que permanece vivo, como la Guerra del Pacífico, desatan emociones, movilizan valores e intereses, son políticamente sensibles, motivan discusiones y reflexiones. Por eso creo yo que el campo emocional, debido al trauma generado por la Guerra del Pacífico, es una potente herramienta para comprender hechos del pasado. La esfera afectiva brinda un espacio potente, tanto para la crítica como para la reflexión, al permitir que se incorpore al pasado formativo educacional el estudio de las pasiones. Vengo diciendo sentimientos, emociones, pasiones, afectos. Si bien, seamos sinceros, son términos que no son sinónimos, pero yo por cuestión didáctica los utilizo de una manera como sinónimos para no complejizar más la presentación. Y en segundo lugar, no he hecho mención de ninguna emoción por el momento. Por ejemplo, el estudio de las pasiones como el odio, el dolor, la vergüenza, la traición, la venganza, el amor, la compasión, la esperanza, el patriotismo, vividas con diversos grados de intensidad por los actores del pasado y transmitidas a las siguientes generaciones. Por ejemplo, aquí se puede ver, ¿no?, un matrimonio donde las mujeres en Lima se casaban de negro. ¿Cuál es el trasfondo emocional de una imagen como la fotografía? Porque la gran ventaja de los estudios emocionales es que se puede trabajar todo tipo de fuentes. Yo diría incluso que los que trabajamos y hacemos y estudiamos historia de las emociones, nos quedamos insatisfechos con el discurso, ¿no? El llamado giro lingüístico. Y buscamos fuentes no tradicionales para poder ahí enfocar nuestra mirada emocional. Por ejemplo, las fotografías.
las cartas, las memorias, por ejemplo. Continúo entonces. Estas experiencias emocionales pueden brindar aprendizajes significativos al educando, quien al entrar en empatía histórica con los sentimientos del pasado, obvio, aquí hay que llevar a cabo una adecuada contextualización para poder entrar en empatía histórica con los sentimientos del pasado. Tiene posibilidad de enfrentar la dimensión traumática de la historia. Esta fotografía, esto representa el hecho de un matrimonio llevado a cabo de luto, implica justamente esa dimensión traumática de la historia, en disputa con la memoria. Hay que diferenciar historia de memoria. La memoria es el recuerdo. No, la historia es lo que hacemos como disciplina los historiadores. Y esto permite entonces poder formarse en valores impulsores de una cultura de paz y ciudadanía activa, respetuoso, en este caso de Chile. Por ejemplo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, el diálogo, etc. La empatía histórica, entonces, requiere de una adecuada contextualización historizante para conectarse con las acciones singulares de los actores, siendo en esencia emocionales, buscando a través de su aproximación que las experiencias traumáticas de los sujetos históricos se articulen con la del estudiante, aunque manteniendo, claro está, una necesaria toma de perspectiva, intentando observar a través de sus ojos estos registros indelebles del pasado. Como ustedes pueden ver aquí, las fuentes son de lo más diversas. Hay semblanzas de mujeres peruanas en Tacna y Arica, los relatos de Antonia Morena Leiva. Hay también testimonios sobre mujeres indígenas o de arequipeñas solicitando a la autoridad tomar las armas, o la presencia chilena en Lima a través del testimonio de viajeros como el alemán Hugo Soller. Fotografía, como se puede ver aquí, de una novia vestida de luto, o también incluso no lo puedo colocar en esta presentación, el matrimonio entre peruanas y chilenos. Entonces, abordar la guerra del Pacífico desde las emociones de los protagonistas, como se ve en esta imagen, ya nos brindaría una renovada visión, más cercana y próxima a los hechos singulares y superar las visiones tradicionales de estereotipar, personalizando a Chile como el país malo y vencedor, y el Perú como el bueno perdedor, a partir de ejes comunes que permitan matizar las narrativas reduccionistas de victimario y víctima, que eso ha sido lo común que uno observa a través de la historiografía peruana. Tenemos una actitud bastante dicotómica de ver a Chile como el país vencedor, pero país malo, ambicioso, expansionista, mientras que el Perú y también Bolivia serían los buenos perdedores, la víctima. Entonces, nos hemos quedado, en el caso peruano, con imágenes, por ejemplo, que forman parte de la memoria histórica, como el repase de heridos. Por ejemplo, el saqueo de viviendas, la destrucción de los balnearios de Barranco y Miraflores, o por ejemplo, el robo de libros sustraídos de nuestra Biblioteca Nacional o de la Universidad de San Marcos. Bueno, aquí voy a presentar algo más. Aquí se ve la fotografía de una novia vestida de luto y a la derecha estoy colocando las actividades que presenta ya este cuaderno de fuentes históricas. Entonces, cuando están interesados, me refiero a los alumnos, en temáticas que suscitan emociones, los estudiantes suelen resaltar acciones individuales cuya carga afectiva es muy fuerte. Voy a poner un ejemplo para que eso se entienda mejor. Acciones que conmueven y despiertan emociones, por ejemplo, como las de Miguel Grau, salvando benévolamente a los marinos chilenos de la Esmeralda, deberían, pues, ser reconocidas más allá de lo bélico, sobre todo si consideramos que las emociones afectivas de respeto hacia el otro pueden cambiar
nuestras mutuas desconfianzas, pasarlas de verlas como simples indicios de buenas acciones hacia formas comunes de actuar en el campo de batalla, más concretas y permanentes, reconstruyendo nuestras visiones de ese pasado traumático. En el Perú, Miguel Grau fue llamado el hombre del milenio, ¿no? Por lo que representa el caso de Grau. Pero digamos que, veamos más allá de la Guerra del Pacífico. El caso de Miguel Grau no es aislado. Hay una estrecha convivencia y amistad que mantuvieron, por ejemplo, bastante tiempo atrás en Lima, Bernardo O'Higgins y los independentistas peruanos, lo cual da cuenta de una vida marcada por intensas pasiones de amor y patriotismo hacia el Perú. Aquí tenemos otras emociones muy intensas, como el amor a la patria. A Chile, por ejemplo, llegaron buscando refugio como exiliados Felipe Pardo y Aliaga, Mariano Ignacio de Vivanco, Agustín Gamarra, Ramón Castilla, entre otros. Estuvieron en Valparaíso Guillermo Billinghurst, Manuel Pardo y Augusto Beleguía, quienes luego serían presidentes del Perú. Durante el tercer militarismo, a raíz del cierre de la Universidad de San Marcos, muchos alumnos continuaron estudios en Chile. Entonces, por diversas circunstancias, las experiencias emocionales de desplazamiento, siendo forzados o no, los ubica en una realidad dual de dos espacios y tiempos distintos. El país que dejan atrás, al que recuerdan con nostalgia y amargura otras emociones, y el país de acogida, donde se incorpora no sin grados de incertidumbre y recelo. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicar yo? Que es imprescindible comenzar a buscar una revalorización de las relaciones existentes, ya entre nuestros países, ya desde un enfoque curricular emocional que dé cuenta de la historicidad de vínculos y puentes en nuestros países y sobre todo sus individuos. Habría que proyectar las relaciones peruano-chilenas mirando hacia atrás y hacia adelante, navegando por los afectos en clave prospectiva, como en la singularidad de la experiencia subjetiva experimentada en la corta duración. Si bien la historia no puede cambiar, puede ser resignificada emocionalmente, ya que cumplen un papel angular las prácticas educativas en la cultura de la escuela. Sin embargo, debo reconocer que los hechos históricos que nos pueden unir para comenzar a construir una verdadera integración son poco valorados en los materiales escolares. Surge la necesidad de construir nuevos hitos historiográficos más allá de lo bélico, no quedarnos únicamente en la Guerra del Pacífico y cercano a los reales protagonistas. Por ejemplo, se me viene a la mente este libro que editó en Perú y en Chile Daniel Parodi, gran colega y amigo peruano, con Sergio González, gran amigo y colega chileno, este último Premio Nacional de Historia de Chile, quienes resaltan, por ejemplo, cómo el combinado de fútbol peruano-chileno se fue de gira por Europa entre 1933 y 1934, o por ejemplo, el extendido culto al Señor de los Milagros y Santa Rosa en Lima, y Santiago. Son pequeños episodios que nos posibilite darle un nuevo contenido narrativo a la historia desde los factores afectivos. Esta segunda parte de la ponencia la voy a titular La reconstrucción de interpretaciones históricas en los materiales escolares. Comienzo diciendo lo siguiente. El estudio de los materiales escolares en los últimos años en Perú ha concitado el interés de diversos especialistas, historiadores, educadores, comunicadores. Esto es importante en la medida en que son textos destinados a la enseñanza y es parte de la política de Estado lograr aprendizajes significativos mediante el desarrollo de competencias, capacidades, conocimientos y actitudes que permitan la construcción y consolidación de la identidad social y cultural de los estudiantes.
Los materiales de enseñanza que analizaremos son los textos escolares y los cuadernos de trabajo elaborados por Santa María y los cuadernos de fichas de fuentes históricas editados por el Ministerio de Educación del Perú, para ser entregados a las instituciones estatales de cuarto año del nivel secundario. Entonces, sigamos indicando lo siguiente. El reformado Diseño Curricular Nacional del 2016 reintegró nuevamente el área de Historia, Geografía y Economía a las ciencias sociales, en una sola competencia para la historia, como ya lo vimos en una imagen anterior: la construcción de interpretaciones históricas a fin de desarrollar una postura crítica en el educando. Para lograr la competencia, se establecieron 3 capacidades: interpretación crítica de fuentes diversas para abordar adecuadamente un hecho o proceso histórico, contextualizándolas y comprendiéndolas de forma crítica; comprensión del tiempo histórico marcado por el convencionalismo de las diversas tradiciones culturales y con diferentes duraciones temporales, para explicar cambios, permanencias y similitudes. Finalmente, la elaboración de explicaciones sobre procesos históricos considerando causas y consecuencias, articulando las motivaciones de los actores del pasado y sus implicancias con el presente y su capacidad para construir el futuro. Vamos a comenzar en primer lugar con respecto a la capacidad de interpretar críticamente diferentes fuentes para estudiar un proceso histórico. Esto implica que deben contextualizarse debidamente para reflejar una perspectiva particular con diversos grados de fiabilidad. Aquí debo indicar, por ejemplo, que en los cuadernos de fichas de fuentes históricas del Ministerio de Educación predominan, y eso es lo llamativo, predominan las fuentes primarias, mientras que en los textos escolares y cuadernos de trabajo de Santillana y Santa María prevalecen las secundarias. Hay que indicar que los cuadernos de fichas de trabajo de fuentes históricas son hechas por historiadores, mientras que los textos escolares y cuadernos de trabajo son hechas por diversos especialistas, educadores e historiadores también. Pero digamos que en ninguno de estos materiales de enseñanza se consideran los factores emocionales dentro de las actividades para el desarrollo del pensamiento histórico, a pesar de que las fuentes consignadas, como la que estamos viendo aquí, por ejemplo, ya contienen profundos y singulares componentes afectivos, como se puede ver aquí en la fotografía. Esta limitación incrementa la dificultad para comprender la interrelación entre la estructuración del conocimiento histórico y el análisis crítico de fuentes, como mecanismo para conectarse con las experiencias vividas por los protagonistas del pasado, especialmente con subjetividades traumatizadas por la derrota en la guerra con Chile. Por ejemplo, en los cuadernos de fichas, las fuentes están agrupadas en torno a un proceso, problema o pregunta, debiendo el docente acompañar al estudiante para su adecuada interpretación. En estos materiales, Chile aparece únicamente como participante en conflictos armados, como hice mención minutos atrás. Brevemente, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y con una sección completa en la Guerra del Pacífico, que es justamente la que estamos viendo aquí. Aquí entonces el principal problema propuesto es la ocupación chilena del Perú. Los materiales, como estamos viendo aquí con ustedes, se centran en la convivencia entre peruanas y chilenos desde la esfera de la vida cotidiana. Los alumnos deben responder diversos cuestionarios de preguntas, redactadas con un lenguaje emocional, con marcados matices nacionalistas y antichilenos. Las preguntas indagan mayormente en las acciones bélicas y de resistencia, las distintas formas de contacto y actitudes de las mujeres peruanas frente a la chilena, y no prestan atención a las diferentes manifestaciones de la experiencia singular de la guerra desde lo cotidiano.
lo que hubiera permitido la recuperación de tan complejas emociones traumáticas, recurriendo a diversos testimonios, ¿no? Privados e íntimos, por ejemplo, cartas, crónicas, memorias, fotografías. No hay un adecuado uso. Por ejemplo, ven ustedes aquí las actividades. Dice, ¿existe una explicación única que indique la causa del por qué algunas novias decidían casarse vestidas con una prenda de color negro durante la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles son las explicaciones a estos hechos? ¿Crees que es posible que las mujeres limeñas se casaran usando traje negro como señal de luto por la Guerra del Pacífico? ¿Qué opinas sobre esta costumbre la historiadora Judith Prieto, que hace mención aquí, ¿no? En esta columna de la izquierda, dice así, cuando las novias se vistieron de luto, la historiadora Judith Prieto rememora cómo las novias en 1881 cambiaron el clásico atuendo por sedas y crespones negros que envolvieron sus cuerpos, contrastando con el tul blanco coronado por azares en cabellos y manos como expresión del dolor, emoción. Así nosotros trabajamos el cambio emocional, dolor de la patria herida. En 3 palabras hemos encontrado un elemento muy potente que nos está guiando, digamos, haciendo un uso ya particular de la historia. Finalmente dice la última pregunta, consulta fuentes confiables para averiguar en qué otras guerras se han producido estos hechos, en qué se diferencian o asemejan a los hechos producidos en la Guerra del Pacífico. Ahora, aquí tenemos actividades, ¿ya? Esto yo lo estoy extrayendo, ¿ya? De manera particular de lo que vienen a ser los cuadernos de trabajo. Entonces, continúo. En cuanto a los textos escolares y cuadernos de trabajo, son materiales que se complementan mutuamente. Chile es presentado, como en las fichas de Minedu, solo en contextos bélicos. En la primera, por ejemplo, se le da un párrafo, lo que viene a ser la guerra contra la Confederación. En la guerra contra España se le da un par de páginas, pero en la guerra del Pacífico son 15 páginas en el texto escolar. Las fuentes históricas escritas son empleadas en las actividades de llenado de cuadros y comparación y contraste de posturas, pero no se usan para desarrollar pensamiento crítico. Es decir, no se fomenta el análisis ni la evaluación reflexiva. Las actividades se limitan a ejercicios de comprensión lectora. Los documentos tienen una finalidad meramente informativa. Los traumas históricos, si queremos abordarlos realmente como son, ya requieren dialogar sobre su terrible vivencia, intercambiar experiencias del pasado para que no se propaguen a las siguientes generaciones. Como ustedes pueden ver aquí, este es justamente un cuaderno de trabajo. Como ustedes pueden ver, te pone, ¿no? Trabajar con el texto escolar. Te indican cuadro, duración, países beligerantes, situación, y te colocan 2 textos. Textos que están completamente diferenciados en tiempo y espacio. Jorge Basadre escribe en los años 50 del siglo XX. Bulnes Gonzalo escribe en plena guerra del Pacífico. Aquí lo que hay es comprensión lectora. Aquí no hay pensamiento crítico. Con relación al uso de imágenes, ya predominan ilustraciones de personajes y mapas, empleadas con una función nacionalista, más decorativa y motivadora que informativa y explicativa. La perspectiva emocional puede aportar nuevas dimensiones semánticas e ideológicas, que además se articulan en el diálogo entre textos escritos y visuales, para la preservación y reconstrucción colectiva de los recuerdos. Ven ustedes aquí. Aquí, en el anterior hemos visto, interpretamos críticamente fuentes diversas, no pensamiento crítico. Aquí se ve, comprendemos el tiempo y empleamos categorías temporales. La línea de tiempo es una línea de tiempo basada únicamente en batallas. No hay más allá que batallas en esta línea del tiempo. Mire, en cuanto a la comprensión del tiempo histórico, si bien es significativo que los estudiantes lo entiendan como sistema de medición sujeto a diferentes convenciones culturales y ritmos de duración,
La información no aborda las relaciones binacionales, los aspectos de cambio-permanencia, diacronía, sincronía, ni se toman en cuenta, ¿ya? Ni se toman en cuenta los procesos históricos. En términos de estructura-coyuntura, por ejemplo, se centra nuevamente en la Guerra del Pacífico, pero desde una perspectiva que no va más allá del registro de los acontecimientos bélicos, careciendo de sentido la experiencia del pasado forjadora de una conciencia histórica crítica, otro concepto muy potente. De forma complementaria se mencionan las guerras que he hecho mención, donde aparece Chile, Confederación Peruano-Boliviana, guerra contra España, pero desde una perspectiva nacionalista. La experiencia temporal aparece fracturada en su devenir, impidiendo una adecuada interpretación. La violencia, por ejemplo, ejercida en los campos de batalla, Tacna, Arica, San Juan, Miraflores, dificultan los acercamientos y solidaridades, pues el énfasis está puesto en destacar las victorias y derrotas militares, ahondando con la imagen de víctima y victimario, de peruanos buenos pero vencidos y de chilenos malos pero vencedores. Ven ustedes, dice Batalla de Arica, Boloñés y guarnición defienden el Morro hasta la resistencia extrema. En Cañete, afrodescendientes e indígenas desatan una persecución contra los chinos. Entonces, digamos que en el manual escolar y cuaderno de trabajo de Santa María, que sé que estoy trabajando y presentando ante ustedes, se construyen líneas de tiempo principalmente de corte político y militar, que restringen las relaciones histórico-peruano-chilenas al siglo XIX, con énfasis en los acontecimientos traumáticos de la Guerra del Pacífico, aunque de forma cortoplacista y simplificadora. El simple recuento de datos tampoco permite ahondar en las complejas subjetividades y las dinámicas que se establecen entre los actores históricos. Estos hitos histórico-políticos militares, resaltados de forma poco equilibrada por estos materiales escolares, nos han separado más que unido a lo largo del tiempo, alejando la interpretación del pasado del entendimiento del presente como orientación del futuro, ya a partir de aquí entonces, se ha tendido a desarrollar una historia de desencuentros. Como ustedes pueden ver, aquí nos muestran, construimos explicaciones históricas basadas en evidencias. ¿Qué evidencia? Una fuente secundaria de un libro publicado por la Marina de Guerra del Perú. Y hace mención sobre la actitud de los tripulantes y te piden responder sobre valores en torno a dicha actitud. Aquí tenemos ya el texto escolar. La primera imagen tiene que ver con los antecedentes de inicio, que se resalta los trabajadores del salitre en Chile. Y se dice, el interés chileno por controlar la explotación de las salitreras del litoral boliviano de Antofagasta y de la provincia de Tarapacá fue un factor importante en esta guerra. Lo que vemos en las 15 páginas, 15 del texto de Santa María, son imágenes como esta, donde no hay actividades, con mapas y líneas de tiempo que resaltan justamente los aspectos bélicos de la guerra. Entonces, lo que se ha tendido a desarrollar es una historia de desencuentros en la que el mito ha predominado sobre la realidad de los hechos. En cambio, los hechos históricos que nos pudieran enlazar para comenzar a construir una verdadera integración son pocos valorados por los materiales de enseñanza. Es necesario confrontar el pasado traumático abordando las experiencias de temporalidad a través de los llamados regímenes de historicidad, para comprender la forma, cómo se relacionan los actores sociales con el tiempo histórico desde el presentismo de la autodefinición. Aquí me basan las ideas de François Hartog. Reconocer que las pasiones están contextualmente determinadas por la temporalidad y que sus manifestaciones en el tiempo son cambiantes es fundamental para entender
las diversas experiencias afectivas en el pasado, lo que ayuda al educando a reconocer en el presente también esas diferencias. Elaborar explicaciones sobre procesos históricos implica reflexionar críticamente sobre las causas y consecuencias. Aquí se ven causas, antecedentes, inicios. Aquí se ve documento de trabajo dentro del texto escolar sobre la participación popular de las mujeres indígenas, pero en el campo de batalla. Y aquí se puede ver con una fuente secundaria también, porque todas son fuentes secundarias, ya un texto bastante conocido del norteamericano Peter Clare, Nación y Sociedad en la historia del Perú. Miren ustedes cómo escribe. Al finalizar la guerra, la economía peruana estaba en ruinas. Las bajas y la destrucción eran sustanciales por donde quiera que las fuerzas chilenas hubiesen pasado. Los vencedores echaron sal en las heridas, llevándose a Santiago los 108.000 volúmenes de la Biblioteca Nacional. Del mismo modo, la maquinaria de la Escuela de Artes y Oficios. Ven ustedes la pluma bastante emocional que tiene Peter Claren, que es un historiador muy reconocido y de amplia trascendencia. Entonces, elaborar explicaciones sobre procesos históricos implica reflexionar críticamente sobre las causas y consecuencias, vinculando las motivaciones de los actores con la cosmovisión y contexto en que vivieron. Esta elaboración no es tomada en cuenta en los textos estudiados, en los que los materiales de enseñanza presentan las relaciones entre Perú y Chile. El que ha sido de mi interés ahora que estoy presentando, en Santa Media, por ejemplo, los contenidos se limitan a hechos bélicos. Pero como la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, guerra contra España, y no indagan explícitamente sobre causalidades y consecuencias. Las reemplazan por elementos vinculados a factores o inicio y fin, sin establecer adecuadamente las diferenciaciones conceptuales respectivas. Estas imprecisiones se mantienen con algunos cambios en la Guerra del Pacífico, como hemos visto anteriormente, donde se menciona antecedentes e inicio y fin, y consecuencias, cayendo la responsabilidad, como lo vimos en la imagen anterior, en el accionar de Chile. El manual escolar de Santa María, que omite las causas del conflicto, presenta a Chile de forma personalizada y emocionalmente negativa, como un país belicoso, expansionista territorialmente, ambicioso de los recursos sanitarios peruanos y bolivianos. Si bien, también debo decir, ya, y con esto ya acabo, ha disminuido la carga afectiva antichilena, aún persiste la retórica de agresor externo, de invasor armado, con vocación imperialista, actitud nacionalista y diplomática amenazadora. Cuando las explicaciones sobre procesos históricos traumáticos del pasado se desvinculan de los impulsos emocionales de los protagonistas y marco contextual de referencia, la empatía histórica se anula y se promueven los discursos de odio y revancha hacia Chile. La experiencia bélica afectiva de estos actores históricos, que generó un complejo clima emocional, requiere una interpretación crítica de los sentimientos que permita analizar y comprender las responsabilidades de cada uno de los países para lograr una adecuada construcción de la conciencia histórica. Entonces, sobre la necesidad de establecer múltiples consecuencias de los procesos del pasado y sus implicancias en el presente, al reconocer cómo se va construyendo el futuro, ¿ya? Que es lo que se pide como capacidad, ¿ya? Aquí debo indicar lo siguiente. Siendo el punto de quiebre histórico de las relaciones binacionales peruano-chilenas la Guerra del Pacífico, no observamos el logro de esta capacidad que aparece en la currícula del año 2016. Santa María no realiza una jerarquización clasificatoria en aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, psicológicos, etc., siendo presentada de forma negativa en base a fuentes secundarias, los efectos sobre la economía, como he leído del texto de Peter Claren, que fue destruida, quedando en ruinas, siendo agobiada por sus acreedores. La población de los territorios mutilados giró atemorizada entre la chilenización y desperuanización.
con esta redacción, cargada de un lenguaje emocional, remarcando el sentimiento de trauma por la derrota, es difícil aproximarnos a las reales dimensiones afectivas del odio, frustración, vergüenza, venganza, indignación, rencor, etcétera, para intentar superar el dualismo de víctima-victimario. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes. Muy amables. Gracias por su exposición, profesor José Antonio Chaupis. Voy a hacer algunas preguntas, algunos comentarios respecto a esta presentación. Mientras tanto, invito a nuestros seguidores en Facebook a que puedan hacer también comentarios y preguntas que serán leídas para el profesor Chaupi. Me ha quedado algunas dudas. Los textos que acaba de presentar, ¿a qué edad, en qué edad lo llevan los estudiantes la Guerra del Pacífico en el Perú? Excelente. A ver, yo estoy trabajando los textos de educación secundaria. Esto sería de cuarto año de secundaria, donde el tema de la Guerra del Pacífico está abordándose. Estamos hablando de estudiantes entre los 14 y los 15 años de edad. Entonces, está dirigido básicamente a ese público objetivo de estudiantes donde el tema de la Guerra del Pacífico ha sido abordado bajo esta nueva reforma curricular del año 2016 que todavía está vigente hasta la actualidad. Genial. Allá en el Perú, ¿hay alguna vinculación entre los historiadores desde la universidad con los profesores que dan clases de ciencias sociales y de historia? Excelente, muy buena pregunta, Stephanie. Mira, en San Marcos ocurre un proceso bien particular, ¿ya? Yo hace unos 5 años dejé de dictar en la Facultad de Educación porque la Facultad de Educación, ya es potestad de cada facultad de la universidad, decidió que en especialidad de Historia y Geografía, los que enseñasen los cursos de Historia de especialidad, no didáctica, especialidad, ya fuesen educadores. Entonces, quedamos cada vez menos historiadores enseñando en la especialidad de Historia y Geografía. Eso afecta mucho la formación. Yo decía en mi presentación más temprano que el diseño curricular 2016 es bueno, es muy bueno, yo diría que demasiado bueno. El problema está en que si el docente formado en universidad, estamos hablando que San Marcos, digamos que es la más importante de todo el Perú, ¿no? Pero de otros departamentos del interior del país, donde se forman educadores, lo están haciendo y van a poder cubrir esta competencia que es la construcción de interpretaciones históricas, tomando en cuenta que te pide interpretar críticamente fuentes diversas, comprender tiempo histórico y elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Yo lo comentaba en un evento donde participamos justamente también con la Comisión Bicentenario, pero de Perú, en una mesa muy bonita con estudiantes, junto con Carmen McEvoy, Daniel Parodi, ¿no? En el cual yo le decía al profesor que tomó la palabra: yo siento, estimado profesor, que usted le ha puesto la valla muy alta. Ya parece que quisieran formar historiadores y no estudiantes de historia. Y eso es algo bien particular en caso peruano. Ya. Sí, a veces estas diferencias, ¿no? Entre ambas disciplinas generan este tipo de conflictos a la hora de la enseñanza de la historia y de generar también textos, ¿no? Que Sí. también que lo habíamos hablado durante la conferencia de la doctora Magdalena Cajías. Ha hablado bastante sobre las emociones que se ven reflejadas respecto a los chilenos en los textos de la enseñanza en el Perú, pero Sí. me quedó ahí tal vez la duda, ¿cómo nos ven a los bolivianos? ¿Cuáles son las emociones cargadas hacia los bolivianos? Eso es bien interesante. Hay como una especie de dualidad de sentimientos, digamos que sentimientos encontrados. Por un lado, se reconoce el apoyo durante la Guerra del Pacífico. Hay un texto muy bonito de Daniel Parodi llamado
La Laguna de los Villanos, en el cual Daniel Parodi, que es su tesis de licenciatura en la Universidad Católica, él nos habla que realmente los bolivianos no fueron unos traidores, sino que por el contrario mantuvieron la alianza y apoyaron logísticamente, por ejemplo, a Andrés Avelino Cáceres en la campaña de la Breña. Es ahí donde vienen un poco los sentimientos encontrados. Por un lado, el texto escolar reconoce la participación de Bolivia en la guerra, pero por otro lado se hace hincapié en el retiro de Bolivia de la guerra tras la batalla conocida como Alto de la Alianza o Batalla de Tacna o Intiorco. Los nombres varían dependiendo del texto escolar que uno lea. Entonces hay como un sentimiento encontrado con relación a los bolivianos en el cual no se les dice traidores, eso el texto escolar ha bajado mucho las tintas, pero sí resalta un poco la partida intempestiva por parte de Bolivia de la guerra. Aunque siendo honestos, las tintas están cargadas contra Chile, no contra Bolivia, porque al fin de cuentas Bolivia fue nuestro aliado. ¿No? Entonces, digamos que en el plano de la historiografía más moderna peruana, yo mismo he trabajado el tema boliviano, yo reconozco que Bolivia sí se mantuvo con nosotros hasta el último en la guerra. Incluso yo he trabajado el tema de Nicolás de Piérola, en el cual se crea los Estados Unidos peruano-bolivianos dentro de la misma etapa del contexto bélico. Ya ese tipo de trabajo que hacemos los historiadores no llega al texto escolar. Ahí viene ese gran desfase, ¿no? Que lo que nosotros producimos como academia no llega al texto escolar, a pesar que el texto escolar es hecho por historiadores, pero también por educadores. Los textos de la enseñanza de la historia en el Perú abarcan el pre y el post de las relaciones con Bolivia o con Chile. Sí, mira, algo bien interesante es, tanto Perú como, tanto Chile como Bolivia aparecen en contextos bélicos mayormente, ¿no? Por ejemplo, aparece Bolivia en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Aparece Bolivia indirectamente en las guerras de independencia, ¿no? Por ejemplo, y también de manera muy relativa en la guerra contra España, pues también fue parte de la alianza, lo que uno conoce como Cuádruple Alianza. Entonces, ahí como que aparece muy tibiamente Bolivia. Aparece también junto con Chile en etapas prehispánicas, por ejemplo, si uno se remonta en el tiempo, como parte de culturas como Tiahuanaco y Huari, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, aparece en la etapa colonial como audiencia, y Chile aparece como capitanía, pero siempre en el texto escolar peruano como subordinados al Perú, tanto en la etapa prehispánica con las culturas Tiahuanaco-Huari o incas, por ejemplo, o en la etapa colonial aparece subordinada, ya que el Perú era el virreinato, el más importante de Sudamérica, ¿no? Y tenía Chile y Bolivia, uno como audiencia y otro como capitanía. Entonces, digamos que esa es la forma como el texto escolar representa los vínculos peruanos, chilenos y bolivianos, ¿no? Entonces, ahí donde es interesante tratar de ver y cuándo reaparece Guerra del Pacífico. Entonces, digamos que tiene una condición media encubierta en etapas previas, pero ya cuando llegamos a la Guerra del Pacífico, la situación cambia totalmente. Sí, es que es un evento de la historia de nuestros tres países que realmente ha marcado un antes y un después de la construcción del Estado-Nación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí, es complejo entablarlo y como usted bien lo dijo, desde el lado peruano y boliviano, con con un sentimiento también de derrota, ¿no es cierto? Tal vez también de frustración de haber perdido estos territorios, tanto el Atacama como el Tarapacá. Para finalizar, usted hablaba de que todavía está en una etapa de ser un académico integracionista, pero todavía no integrador. ¿Cuál es la propuesta que usted plantea para que tanto profesores y historiadores del área también, bueno, desde Bolivia y desde Chile, podamos tener, ¿no es cierto?, una reunión tal vez donde se pueda conversar qué les estamos enseñando a las nuevas generaciones, porque creo que todavía estamos un poco lejos de
generar un solo texto, como lo hicieron en algún momento Francia y Alemania, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy tienen un texto hecho conjuntamente para hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Correcto. Mira, justo fue el punto que no pude leer porque ya estaba viendo que el tiempo se me pasaba un poquitito, pero rapidito te digo lo siguiente. A ver, es necesario pensar como alternativa una debida reconceptualización empática desde el campo emocional de estas conexiones a partir de sus protagonistas sin evitar las experiencias traumáticas del pasado como víctima de la guerra contra Chile. Esta reconceptualización es un poco mi propuesta, el campo emocional debe abordar crítica y reflexivamente los acontecimientos, actores, dinámicas y tensiones que complejizan las aproximaciones convencionales a la guerra del Pacífico. Las historias conectadas, por ejemplo, Perú, Chile y Bolivia, ya al mirar más allá de las fronteras establecidas y lo estrictamente nacional, facilita la construcción de historias comunes. Una desprejuiciada enseñanza afectiva de la historia en las escuelas de nuestros 3 países se convertiría en una potente herramienta para fomentar la construcción de un civismo y ejercicio ciudadano basado en valores y participación democráticos respetuosos del otro, apoyada en una apropiada orientación temporal de la conciencia histórica. Un primer paso, y con eso ya termino, sería integrar el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica a la de ciencias sociales, donde se encuentra la asignatura de historia para una adecuada construcción de una cultura cívica. Un segundo paso, por ejemplo, sería el incorporar el tema de la integración trinacional Perú, Chile y Bolivia, ¿ya?, en el currículo escolar, diseñando uno común, lo cual obligaría a capacitar a los docentes y elaborar materiales de enseñanza basados en integración como paso previo a la reconciliación. Un tercer paso, y ya termino, sería la incorporación del enfoque afectivo en el diseño curricular para intentar buscar la empatía histórica con Chile, que fue el vencedor en la guerra, y Perú y Bolivia, y poder cambiar esas miradas dicotómicas, traumáticas, de peruanos buenos pero vencidos y de chilenos malos pero vencedores. Hay mucho por hacer, Stephanie, yo estoy muy consciente de ello, pero también creo que eventos como el que tú gentilmente estás impulsando y que tengo la suerte de haber participado, creo que es un paso importante. De manera particular, las relaciones peruano-chilenas han sido trabajadas, digamos, de manera exitosa, entre comillas, desde la academia, principalmente los últimos 20, 30 años. Nos falta entender el puente como ustedes los bolivianos. Creo que eventos como este y la calidad de académicos que están presentándose permite ver el futuro con optimismo entre nuestros 3 países. Además necesario, ¿no? Somos una triple frontera, estamos al lado, somos vecinos, entonces es necesario, ¿no? Esta integración, como usted lo llama, y además esta integración trinacional, ¿no? Porque al igual que los textos peruanos, hay mucha carga, ¿no? Del vencedor pero malo hacia el lado chileno, como se habló, pero también ese sentimiento de hermandad, tal vez, muy ligado a la parte peruana. Entonces, hay que trabajarnos un poco más. Y yo le agradezco muchísimo por haber participado en la Cátedra del Bicentenario, que es un espacio dedicado a la reflexión de nuestra historia del país boliviano, como parte de los festejos del Bicentenario desde la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Agradecemos el trabajo de interacción social de la carrera de Historia. Por detrás está nuestro auxiliar, el estudiante Fermasi. Y bueno, también aprovechar de que seguimos al aire para invitar a la siguiente Cátedra del Bicentenario de una guerra, 3 historias, por parte del profesor chileno Damir Galas, que nos va a hablar también de lo que es la enseñanza de la historia desde la escuela chilena. Entonces, muchísimas gracias, profesor Chaupis. Vamos a estar en permanente contacto, indudablemente, con la carrera. Y gracias a todos nuestros seguidores desde Facebook. Hasta luego. Gentil, gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Saludos a todos aquí desde Perú. Hasta luego. Un gusto para mí. Excelente. Gracias.
Muy gentil, muy amable.